Si bailas esto, te daré $100 millones. Bromeó el millonario. La hija de la criada lo hizo y a él se le cayó la mandíbula al suelo. Empezó como una broma pensada para humillar. Esto es lo que pasa cuando contratas lo peor de lo peor, soltó con desprecio el multimillonario Harrison Vanderbilt, su voz resonando por el salón de baile iluminado con cristal del Vanderbilt Historia. La multitud rió con nerviosismo mientras señalaba a Carol Peterson, una camarera del hotel paralizada por la vergüenza, aferrando una bandeja de copas vacías. Si puedes bailar mejor que mi esposa, te daré $100 millones. Pero si no puedes, estás despedida. 200 miembros de la élite de Nueva York observaban algunos divertidos, otros horrorizados. Y entonces, desde las sombras, llegó una voz clara como el cristal. Ella no bailará, pero yo sí. Una niña de 10 años dio un paso al frente colocándose entre su madre y uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. Esta es la historia de cómo el valor de una niña desafió la crueldad y lo cambió todo. Antes de sumergirnos, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de suscribirte para que no te pierdas el video especial de mañana. Ahora volvamos. Disfruta la historia. Una niña pequeña se plantó ante un gigante. Su valor era la única arma que tenía. Estaba a punto de aceptar un desafío que podía salvar la vida de su madre o destruirlas a ambas. El mundo contuvo el aliento preguntándose si el espíritu de una niña podía realmente mover una montaña de codicia. El gran salón del Hotel Vanderbilt Historia brillaba con una luz fría y cortante. Era una luz que rebotaba en collares de diamantes y se reflejaba en copas de champán que costaban más que un mes de alquiler. El aire mismo parecía pesado denso con el aroma de perfumes caros y el zumbido bajo y confiado del viejo dinero. 200 de las figuras más poderosas de Nueva York se habían reunido para la gala anual de la Fundación Vanderbilt, un evento menos sobre caridad y más sobre celebrar la inmensa riqueza de un solo hombre, Harrison Vanderbilt III. Harrison, un hombre cuyo traje a medida era tan afilado como su lengua, inspeccionaba la sala desde su puesto cerca del escenario. Su rostro grabado con el ceño permanente de alguien a quien nunca le habían dicho que no escaneaba a la multitud. No estaba mirando a sus invitados. Los estaba inspeccionando, juzgando la calidad de sus joyas, la sinceridad de sus sonrisas. Para él la gente era activos o pasivos, y esa noche, todos eran un activo. Su presencia añadía otra capa de brillo a su formidable reputación. Era un rey en su castillo de cristal y disfrutaba de la vista. En las sombras cerca de un corredor de servicio, existía un mundo distinto. Allí el aire olía a lejía y a desesperación silenciosa. Carol Peterson, camarera del hotel desde hacía 6 años, se movía con una invisibilidad practicada. A los 42, tenía las manos agrietadas y la espalda le dolía con un latido sordo permanente. Pero sus movimientos eran eficaces, y su rostro una máscara de calma profesional. Rellenaba cubos de hielo y retiraba copas abandonadas. Su recorrido una danza silenciosa y circular por los bordes de la celebración. Su único objetivo era pasar la noche sin ser notada. Ser notada era arriesgarse a una queja, y una queja podía significar perder el trabajo. Perder su trabajo era una catástrofe que no podía permitirse imaginar. Escondida en un pequeño armario de suministros, su hija Emily estaba sentada sobre un cubo invertido. A los 10 años, Emily era un susurro de niña con el pelo color seda de maíz pálido y ojos del color del cielo de verano. Se suponía que debía estar con la señora Gable al lado, pero la anciana se había enfermado a última hora. Carol no tenía otra opción. Había llevado a Emily al trabajo, ocultándola con un ejemplar ajado de El Jardín Secreto y una severa advertencia de mantenerse en silencio y fuera de la vista. Emily no estaba leyendo. Estaba escuchando los sonidos amortiguados de la orquesta, su pequeño pie marcando un ritmo contra el suelo de cemento. Podía sentir las vibraciones del bajo a través de las suelas de sus zapatillas gastadas. En su mente estaba en aquella pista de baile no como invitada, sino como intérprete.
Se imaginaba girando bajo las grandes arañas, su vestido sencillo transformado en un traje de seda fluida. Era un sueño secreto, uno del que ella y su madre apenas hablaban ya. Era un sueño de antes de la enfermedad, antes de que la montaña de facturas las enterrara. La enfermedad había venido por su padre primero, un cáncer rápido y despiadado, que se lo arrebató a él y a cada centavo de sus ahorros. Luego llegó por Carol no un cáncer, sino una dolencia persistente y debilitante, que requería tratamientos no totalmente cubiertos por su exiguo seguro. La deuda era un ser vivo, un monstruo que crecía cada mes. Era la razón de los turnos dobles, la razón por la que Emily estaba sentada en un armario en lugar de en una cama caliente, la razón por la que la luz en los ojos de su madre parecía apagarse. Carol entró al armario, su rostro marcado por el cansancio. «Solo unas horas más, cariño», susurró entregándole a Emily una pequeña botella de agua. «¿Estás bien, Emily?», asintió forzando una sonrisa. «Estoy bien, mamá. Puedo escuchar la música». Un destello de dolor cruzó el rostro de Carol. Antes siempre habían tenido música en su pequeño apartamento. Su esposo Frank había amado bailar el vals con ella en la cocina. Y Emily había nacido para bailar. Desde que pudo caminar se movía con una gracia que parecía de otro mundo. El padre de Frank, un veterano de guerra condecorado, fue el primero en notarlo. «Esa niña tiene relámpagos en los pies y acero en la columna», solía decir el sargento Frank Peterson Sr., con la voz áspera de orgullo. Él le enseñó a Emily sus primeros pasos, no bailes de salón, sino rutinas que él mismo creaba basadas en disciplina, fuerza y narración. «Cada paso tiene un propósito, pequeña soldado», le decía. «No solo bailes, habla». Pero el sargento ya no estaba, y las lecciones de danza habían terminado hacía 2 años. No había dinero para clases, no quedaba energía después de turnos largos, y existía un miedo constante y pesado de que Emily pudiera lesionarse. Una lesión incluso pequeña era un costo que no podían asumir. Los pensamientos de Carol se rompieron con un repentino jadeo agudo, proveniente del salón de baile, seguido por el rugido furioso de un hombre. Su corazón se encogió. Salió apresurada del armario con Emily asomándose detrás de ella. Era peor de lo que imaginaba. Un camarero joven y nervioso había tropezado. Su bandeja de bebidas salió volando describiendo un arco en el aire, en una lluvia de vino tinto y cristales rotos. Y el blanco, el epicentro del desastre, era Harrison Vanderbilt III. Una mancha oscura y fea se extendía por el frente de su inmaculada camisa de smoking blanca. La música se detuvo con un chirrido. Un pesado y temible silencio cayó sobre los 200 invitados. Todas las miradas estaban sobre Harrison, cuyo rostro se había deformado en una máscara de furia pura. «Incompetente», bramó su voz resonando por todo el espacio. El joven camarero estaba pálido, balbuceando disculpas que nadie podía oír. «¡Sáquenlo de aquí!». «Despedido», ordenó Harrison con un gesto desdeñoso de la mano. 2 guardias de seguridad intervinieron escoltando con firmeza pero suavidad al muchacho lloroso. El gerente del evento, un hombre llamado Sr. Davis, se apresuró con un paño. «Señor Vanderbilt, mis más profundas disculpas. Un terrible accidente». Harrison arrancó el paño de sus manos y lo pasó inútilmente por su camisa. «¿Accidente? Esto es lo que pasa cuando contratas lo peor de lo peor, Davis. Incompetencia. Esa es la enfermedad de la clase trabajadora». Escaneó la sala con los ojos encendidos. Su mirada se detuvo en el miembro del personal más cercano. Era Carol Peterson, que había quedado paralizada con la bandeja de copas vacías aún en sus manos. «Tú», espetó Harrison señalándola con el dedo. «Mujer de la limpieza, ven aquí». La sangre de Carol se heló. Caminó lentamente hacia adelante, su cuerpo temblando. Mantenía la mirada fija en el suelo, evitando el mar de rostros curiosos y críticos. «Mira esto», dijo Harrison señalando su camisa arruinada como si fuera una herida mortal. «Esta es una camisa de $5,000. ¿Sabes cuántos pisos tendrías que fregar para poder pagar una camisa como esta?» Carol permaneció en silencio, su vergüenza pesando como plomo en su estómago.
Te hice una pregunta, soltó con sorna. Risas se esparcieron por partes de la multitud. No lo sé, señor, susurró apenas audible. Por supuesto que no lo sabes, se burló. La gente como tú no piensa en esos términos. Ustedes simplemente existen. Avanzan día tras día sin gracia, sin elegancia, sin comprensión de las cosas finas. Comenzó a rodearla como un tiburón disfrutando del espectáculo que estaba creando. El shock inicial entre los invitados empezaba a transformarse en un entretenimiento mórbido. «Mira cómo te paras», continuó su voz impregnada de desprecio. Toda encorvada, sin postura. Apuesto a que ni siquiera podrías cruzar este piso sin tropezar con tus propios pies. Ustedes no tienen ritmo ni coordinación. Desde la puerta del armario de suministros, Emily observaba con sus pequeñas manos apretadas en puños. Lágrimas de rabia e impotencia le llenaban los ojos al ver a su madre, su fuerte y bondadosa madre, siendo tratada como un objeto de burla. Su madre que trabajaba hasta que su cuerpo gritaba de dolor solo para darles de comer. Su madre que le cantaba nanas por las noches, aunque estuviera tan cansada que apenas podía mantenerse en pie. Harrison se detuvo frente a Carol, una idea cruel y brillante, iluminando sus ojos. ¿Sabes que tengo una teoría? Creo que la riqueza y la gracia están conectadas, que el refinamiento de la clase alta es algo real y tangible. Hagamos un experimento. Se volvió hacia el atónito director de orquesta. Toca un vals. El vals más hermoso que conozcas. El director dudó, pero una mirada fulminante de Harrison lo hizo reaccionar de inmediato. Las suaves y elegantes notas de un vals vienés comenzaron a llenar el salón. La melodía era hermosa, pero en este contexto se sentía amenazante. Harrison se volvió hacia Carol, su sonrisa ensanchándose. Aquí está el trato, mujer de la limpieza. Quiero que bailes aquí mismo. Ahora mismo delante de todos. La multitud soltó un grito ahogado. Algunas personas rieron en voz alta pensando que era una broma fantástica. Otros se movieron incómodos. Aquello había cruzado una línea de la arrogancia a la crueldad pura. Carol levantó la mirada a los ojos abiertos de terror. Señor, por favor. No puedo. Oh, creo que sí puedes, dijo Harrison con suavidad. Y para hacerlo interesante hagamos una pequeña apuesta. Alzó la voz para que toda la sala lo oyera. Es para la fundación, por supuesto. Un poco de diversión. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático. Si puedes bailar este vals ahora mismo con más gracia que mi esposa, donaré $100 millones a la caridad de tu elección. Una oleada de murmullos y carcajadas incrédulas recorrió el salón. $100 millones. La suma era tan absurda, tan imposible, que volvía la broma aún más cruel. Era un número pensado para resaltar el abismo infranqueable entre su mundo y el de ella. Estaba haciendo una promesa que sabía que nunca tendría que cumplir. Su esposa, Beatrice Vanderbilt, una mujer que parecía esculpida en hielo, se deslizó a su lado. «Harrison, querido, ¿qué estás haciendo?», murmuró aunque sus ojos brillaban divertidos. «Enseñando una lección querida. Una lección sobre el orden natural». Miró de nuevo a Carol, cuyo rostro estaba ahora ceniciento. «Entonces, ¿qué será? Baila y tal vez, solo tal vez, ganes una fortuna. O rehúsate y me aseguraré de que nunca trabajes en esta ciudad otra vez». Su voz era baja, pero la amenaza estaba clara como el cristal. Era chantaje público y sin vergüenza. Carol permaneció inmóvil, atrapada entre elecciones imposibles. El peso de todas las miradas en la sala la aplastaba. La música burlona giraba a su alrededor. Lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, gotas silenciosas de humillación que no podía detener. Se estaba rompiendo frente a todos. Se estaba haciendo añicos en 1.000.000 de pedazos. Y fue en ese momento, cuando el primer sollozo escapó de sus labios, que una voz pequeña y clara cortó la tensión. «Ella no bailará». La voz no era fuerte, pero tenía la claridad aguda de una campanilla de plata. Toda la sala giró hacia el sonido. Emily Peterson salió de las sombras del corredor de servicio y caminó hasta el borde de la gran pista de baile. Su espalda estaba recta, su barbilla erguida,
y sus ojos azul cielo fijos en Harrison Vanderbilt, con una intensidad sorprendente en una niña. Caminó hasta quedar frente a su madre, colocándose entre Carol y el multimillonario. «Ella no bailará», repitió Emily, su voz firme a pesar del atronador latido de su corazón. «Pero yo sí». Un silencio profundo y absoluto descendió sobre el salón. Harrison Vanderbilt miró a la niña de 10 años, su mandíbula floja de incredulidad. La orquesta titubeó el hermoso vals, disolviéndose en unas pocas notas confusas y discordantes, antes de detenerse por completo. 200 de las personas más ricas y poderosas de Nueva York observaban a la pequeña rubia con un vestido de algodón sencillo, que acababa de aceptar un desafío imposible en nombre de su madre. El juego acababa de cambiar, y nadie, ni siquiera Harrison Vanderbilt, conocía las nuevas reglas. El silencio en el salón se prolongó durante un largo y denso momento. Finalmente se rompió cuando Harrison soltó una risa corta y áspera. El sonido era agudo y desagradable. Algunos de sus invitados, tomándolo como señal, se unieron con risitas nerviosas y serviles. «Bueno, ¿qué tenemos aquí?», dijo Harrison, recuperando la compostura y dirigiendo toda la fuerza de su mirada condescendiente hacia Emily. «Un pequeño cachorro de león ha venido a defender a su madre. ¡Qué conmovedor! ¡Qué absolutamente patético!». Se agachó acercando su rostro incómodamente al de Emily. Ella no se estremeció. Simplemente lo miró fijamente, su expresión inescrutable. «¿Cómo te llamas, niña Emily Peterson?», respondió su voz tranquila pero firme. «Emily Peterson», repitió saboreando el nombre como si fuera un vino barato. «¿Y crees que puedes bailar? Tú, una niña con zapatos gastados, ¿crees que puedes competir en un reto pensado para tu madre? Mi madre está cansada», dijo Emily con sencillez. «Trabaja demasiado, pero yo sé bailar. Mi abuelo me enseñó». Aquella afirmación le pareció a Harrison divertidísima. «¿De veras? ¿Tu abuelo? ¿Era acaso un instructor de baile en algún estudio de mala muerte?». Las risas en la sala crecieron más seguras. La tensión se había roto, sustituida por la crueldad excitada de una multitud que había encontrado un blanco aún más vulnerable. Carol corrió hacia Emily agarrando sus pequeños hombros. «Emily, no. Cariño, ven conmigo. Vámonos a casa». Su voz era un susurro frenético, sus ojos suplicantes. Carol intentó jalar a Emily de nuevo hacia la seguridad de las sombras, pero Emily se mantuvo firme. «No, mamá», dijo sin apartar la vista de Harrison. «Él te hizo llorar. Un hombre no debería hacer llorar a la gente de esa manera. El abuelo decía que los matones solo ganan cuando la gente buena no hace nada». La mención de su abuelo, el sargento Frank Peterson Sr., sacudió a Carol. Miró la postura decidida de su hija, la rectitud de su espalda, y por un momento no vio a una niña de 10 años. Vio el eco de su suegro, un hombre que había enfrentado el fuego enemigo y nunca había dado un paso atrás. Vio su integridad, su espíritu inquebrantable, viviendo en esa niña pequeña y feroz. Su agarre sobre los hombros de Emily se aflojó. Harrison, mientras tanto, disfrutaba plenamente del nuevo giro de los acontecimientos. Esto era mejor de lo que jamás habría planeado. Humillar a una criada era una cosa, pero humillar a una niña. El espectáculo sería legendario. Se irguió y se dirigió a la sala, su voz resonando con teatral generosidad. «Muy bien, damas y caballeros, tenemos una nueva concursante. La pequeña Emily Peterson cree que puede bailar por el honor de su madre, y por $100 millones. Hizo una pausa, dejando que lo absurdo de la declaración calara. «Soy un hombre de palabra. La oferta sigue en pie. Si esta niña puede bailar el vals con más gracia y destreza que mi esposa Beatriz, haré la donación». Beatriz Vanderbilt avanzó con elegancia. Había sido campeona aficionada de baile de salón, una mujer que pasaba 3 días a la semana con un tutor privado de Viena. Miró a Emily de arriba abajo, una sonrisa venenosa dibujándose en sus labios. «Esto es absurdo, Harrison. Es como enfrentar a un caballo de carreras contra un cachorro callejero. Apenas es una competencia». «Disparates, querida», tronó Harrison.
Es entretenimiento y debemos establecer el estándar. No tú bailarás primero. Muéstrale a nuestra pequeña invitada cómo se ve la verdadera gracia. Luego volvió hacia Emily, sus ojos brillando con malicia. Pero toda apuesta necesita condiciones de ambos lados. Los 100 millones son lo que ganas. Debemos decidir qué pierdes. Se tocó el mentón fingiendo pensar. Ya sé. Cuando falles y fallarás, no lo dudes, tu madre no será despedida. Eso es demasiado simple. En su lugar su voz bajó volviéndose sedosa y Cruel se pondrá de rodillas. Ilustrará personalmente los zapatos de cada uno de los invitados en esta sala con su propio delantal. Esta noche. Un suspiro colectivo recorrió al público. Esta vez no hubo risas. La crueldad era ahora tan desnuda, tan profunda, que incluso los más insensibles de sus invitados se removieron incómodos en sus asientos. No solo estaba humillando a Carol, estaba exigiendo su completa y absoluta degradación. Le pedía que sacrificara el último vestigio de dignidad frente a su propia hija. El rostro de Carol palideció. No alcanzó a decir con un nudo en la garganta. «No puedes. Ella es solo una niña. Esto es entre tú y yo». Era la corrigió Harrison con suavidad. «Hasta que tu hija intervino. Estas son las condiciones. Acéptalas o sal de aquí esta noche sin trabajo ni perspectivas. Yo mismo me encargaré». Las tenía atrapadas, acorraladas. La elección era entre una ruina financiera lenta y dolorosa o una humillación rápida y devastadora. Antes de que Carol pudiera decir otra palabra, Emily habló. «Acepto». Las palabras flotaron en el aire desafiantes y claras. Carol miró a su hija horrorizada, pero la expresión de Emily era serena. Era la calma de una soldado que ya había calculado los riesgos y decidido avanzar. «Excelente». Harrison juntó las manos con un aplauso. «El cachorro tiene dientes, o al menos cree que los tiene. Pongamos esto en marcha». Mientras Beatriz comenzaba a calentar cerca de la pista de baile, haciendo algunos estiramientos elegantes para presumir su entrenamiento, un hombre se abrió paso discretamente entre la multitud. Era David Miller, jefe de seguridad del hotel desde hacía más de 30 años. Alto de hombros anchos, con un aire tranquilo y unos ojos que no se perdían nada. Había servido en el ejército con Frank Peterson Sr. Habían sido amigos. Había conocido al esposo de Carol y había visto a Emily algunas veces cuando era muy pequeña. Había presenciado toda aquella escena horrible desde el fondo de la sala, su ira creciendo como un fuego lento. Se acercó a Carol, que ahora estaba de pie, indefensa junto a la pared, mirando en estado de shock cómo su hija se preparaba para enfrentarse a los leones. «Carol», dijo David, su voz un murmullo grave y constante. «¿Estás segura de lo que hace?» «No lo sé, David», susurró Carol con la voz quebrada. «Es tan terca igual que su abuelo. Se le mete una idea en la cabeza». «Frank fue el hombre más valiente que conocí», dijo David con la mirada fija en Emily. Hablaba de ella todo el tiempo. Decía que era especial. Decía que tenía un don. Miró más de cerca a Emily, que estaba de pie inmóvil al borde de la pista de baile. No miraba a la multitud ni a Beatriz. Sus ojos estaban cerrados, sus manos caídas a los lados. Parecía estar concentrándose, extrayendo fuerza de algún pozo interior profundo. «¿Qué le enseñó?», preguntó David en voz baja. «Lo llamaba baile de historias», murmuró Carol recordando. Decía que el baile no se trataba de pasos elegantes. Era contar la verdad sin palabras. Inventaba rutinas para ella. Una sobre un soldado solitario, otra sobre un pájaro aprendiendo a volar. No la he visto bailar así en años. David asintió lentamente. Tenía la sensación de que este no sería un baile común. Sacó discretamente su teléfono, colocándose para tener una vista clara de la pista de baile, y más importante aún, de Harrison Vanderbilt. Presionó el botón de grabar. Lo que sucediera a continuación el mundo lo vería. En la pista de baile Beatriz estaba lista. Le dio una señal al director de orquesta. La orquesta comenzó a tocar El Danubio Azul, un vals clásico y majestuoso. Beatriz empezó a bailar sus movimientos fluidos,
y técnicamente perfectos. Giraba por la pista su costoso vestido brillando bajo las luces. Era la imagen de la elegancia aristocrática. Los invitados aplaudieron educadamente. Era exactamente lo que esperaban bella, hábil y absolutamente carente de alma. Su danza era una actuación del privilegio, una demostración de lecciones bien aprendidas y pagadas. Era impresionante pero hueca. Terminó con un gesto grandioso y una sonrisa confiada, haciendo una reverencia al público. Harrison fue el que más aplaudió con una expresión triunfante y satisfecha en el rostro. «Bravo, querida, una actuación exquisita. Ese es el estándar a superar», señaló dramáticamente hacia Emily. «Y ahora nuestro evento principal». El ratoncito sube al escenario. Las risas regresaron, pero ahora más contenidas. Una nerviosa expectación se había apoderado de la sala. Emily caminó hacia el centro de la vasta y vacía pista de baile. Parecía increíblemente pequeña y sola bajo el resplandor de las arañas de cristal. El contraste entre el vestido reluciente de Beatriz y el vestido sencillo de Emily, entre la sonrisa confiada de Beatriz y la expresión solemne de Emily, era brutal. El director la miró. «¿Qué canción quieres, pequeña?», preguntó con una voz sorprendentemente suave. Emily miró a la orquesta, sus ojos azules repasando a los músicos. Luego dijo con voz clara que se extendió por la sala en silencio. «¿Conocen Amazing Grace?». Un murmullo confuso recorrió al público. Amazing Grace. Eso no era un vals, era un himno. Era lento, fúnebre y totalmente inadecuado para el reto. Harrison rió con desdén. «La niña ni siquiera sabe lo que es un vals. Esto es perfecto. Tóquenla. Toquen la marcha fúnebre». El director parecía inseguro, pero Emily le dio una pequeña y tranquilizadora sonrisa. Él suspiró y se volvió hacia sus músicos dándoles instrucciones en voz baja. Tras un momento, el sonido solitario y sobrecogedor de un violín llenó el aire tocando los primeros compases del amado himno. Era una melodía de dolor, pero también de esperanza. Emily cerró los ojos. No adoptó una postura clásica de ballet o de salón. En su lugar se quedó con los pies ligeramente separados, los brazos a los lados, como si escuchara una voz que solo ella podía oír. En su mente estaba de nuevo en la pequeña sala de estar de su abuelo. Podía escuchar su voz áspera y amable. «No dejes que vean tu miedo, pequeña soldado. Déjalos ver tu historia. Ahora muéstrame la historia del gorrión caído que aprendió a volar de nuevo». Cuando empezó la primera estrofa completa de la música, Emily se movió. No era una danza de celebración, era una danza de supervivencia. Su primer movimiento fue un tropiezo, una caída deliberada y desgarradora de rodillas. Su pequeño cuerpo se acurrucó en el frío e implacable mármol, una imitación perfecta de un pájaro con el ala rota. Era una postura de derrota, de absoluta desesperación. Era su madre arrodillada entre los vidrios rotos momentos antes. Era cada persona en aquella sala que alguna vez se había sentido pequeña, indefensa y destrozada por la crueldad del mundo. Algunas personas del público se removieron incómodas. Esto no era el torpe balbuceo que habían esperado. Era algo completamente distinto. Entonces, lentamente, con las notas fúnebres del violín, una mano se extendió, los dedos temblando buscando el aire. Su cuerpo se desplegó no con un movimiento suave y ensayado, sino con un esfuerzo entrecortado. Era la lucha por levantarse después de haber sido derribada. Sus músculos se tensaron, su rostro una máscara de concentración. Se impulsó hacia arriba, sus piernas inestables, tambaleándose mientras encontraba el equilibrio. Se puso de pie, frágil e insegura, una pequeña soldado en el centro de un vasto campo de batalla. Harrison Vanderbilt observaba con los brazos cruzados, todavía con la sonrisa fija en su rostro. Pero la sonrisa empezaba a sentirse forzada, antinatural. Había esperado a una niña arrastrando los pies, una exhibición cómica de incompetencia. Esto era una actuación. Era extraña, inquietante, y estaba captando la atención de sus invitados de una manera en que el vals técnicamente perfecto de Beatriz no lo había hecho. A medida que la música crecía hasta su primer estribillo,
una melodía de profundo dolor y fe resistente. Los movimientos de Emily cambiaron. Comenzó a moverse por el suelo no con los pasos gráciles y deslizantes de un vals, sino con una serie de gestos bruscos casi militarizados. Sus brazos cortaban el aire. Sus pies golpeaban el suelo en un ritmo a la vez desafiante y disciplinado. Eran los pasos que su abuelo le había enseñado, los movimientos que había diseñado para forjar fuerza y precisión. Era la historia de un soldado solo y superado en número, enfrentándose a un enemigo abrumador. Cada paso era una batalla, cada giro, una confrontación. Ella no bailaba al compás de la música. Parecía que la música bailaba con ella. La orquesta, cautivada por la emoción cruda de su actuación, empezó a seguir su liderazgo. El tempo subía y bajaba con la intensidad de sus movimientos. Al violín solitario se unieron los violonchelos, sus tonos graves y sombríos, añadiendo una capa de gravedad al ambiente. Carol miraba con lágrimas corriendo por su rostro. Pero no eran lágrimas de humillación. Eran lágrimas de asombro y de un orgullo feroz desbordante. Reconoció la historia. Era la que el sargento Peterson llamaba la última resistencia. Era la historia que le había contado a Emily sobre un solo soldado defendiendo un paso contra probabilidades imposibles, no por gloria, sino para proteger a los que estaban detrás de él. En ese gran salón de baile, su hija era ese soldado. Estaba defendiendo el paso, protegiendo a su madre del enemigo. La danza cambió otra vez. El movimiento combativo y agudo se suavizó. Los brazos de Emily se abrieron, su cuerpo se balanceaba con una gracia lírica y suave. Era un pájaro probando su ala herida. Una serie de pequeños saltos esperanzadores se volvieron más grandes, más seguros. Empezó a girar. No eran los giros apretados y controlados de una bailarina de ballet, sino círculos amplios y jubilosos. Su cabello rubio volaba como un halo. Ya no estaba luchando, estaba volando, estaba libre. El dolor y la lucha de la primera parte de su baile estaban siendo transformados, redimidos por esta expresión vertiginosa y sobrecogedora de esperanza. El público estaba completamente cautivado. Los susurros habían desaparecido. La risa nerviosa era un recuerdo lejano. Nadie miraba sus teléfonos. Nadie pensaba en sus carteras de inversión ni en sus casas de verano en los Hamptons. Cada persona estaba mirando a la niña del vestido sencillo que estaba contando una historia más profunda y más conmovedora que cualquier otra que hubieran visto en un escenario de Broadway. Estaban viendo sus propias luchas, sus propios dolores secretos, sus propios momentos de resistencia representados en el mármol del piso. Veían a sus madres, a sus hijas, a sus propios yo más jóvenes que se habían atrevido a soñar frente a un mundo frío e indiferente. Y en la mirada colectiva de 200 de las personas más cínicas y poderosas de Nueva York, ocurrió algo notable. Empezaron a sentir. David Miller, de pie junto a la pared del fondo, mantenía su teléfono firme, los nudillos blancos. Veía al sargento en cada paso que daba Emily. Veía la voluntad de hierro de su amigo, su integridad inquebrantable, su creencia de que la verdadera fuerza no provenía de la riqueza o del poder, sino del coraje y el amor. No estaba simplemente grabando un video. Estaba siendo testigo. La única persona en la sala que parecía inmune a la magia era Harrison Vanderbilt. Su rostro había pasado de la diversión engreída a la irritación confusa, y finalmente a una oscura ira contenida. Esto no era como se suponía que debía ir su juego. La niña debía ser un payaso, un objeto de burla. Pero no lo era. Era una prodigio. Era una estrella. Y estaba robándole el protagonismo en su fiesta en su hotel. Estaba convirtiendo su espectáculo de crueldad cuidadosamente orquestado en su contra. Lo estaba haciendo quedar como un tonto. No por torpeza, sino por un talento tan inmenso que era innegable. Sus invitados no se reían de ella. Estaban hipnotizados por ella. Podía sentir cómo el ánimo en la sala cambiaba volviéndose en su contra. La admiración en sus ojos era una acusación a su propio comportamiento vulgar. Cuando las notas finales elevadas de Amazing Grace llenaron el salón, el baile de Emily llegó a su fin. Terminó no con una reverencia o una inclinación,
sino permaneciendo perfectamente inmóvil en el centro del piso, su pecho subiendo y bajando con la respiración, la cabeza erguida. Lentamente bajó los brazos y miró directamente no al público, sino a un solo hombre, sus ojos azul cielo claros e inquebrantables, fijos en Harrison Vanderbilt. No había miedo en su mirada, no había ira, solo había una pregunta silenciosa, poderosa. Durante 10 segundos completos, el salón de baile estuvo envuelto en un silencio tan absoluto que parecía una presencia física. Era un silencio de asombro, de reverencia. Entonces, una persona comenzó a aplaudir. Era una anciana en la primera fila, una filántropa respetada por su silenciosa dignidad. Su aplauso solitario fue seguido por otro, luego otro, y después, como una ola, la sala entera estalló. No era un aplauso cortés. Era un rugido. Era una ovación de pie. La gente estaba de pie, sus rostros iluminados con una emoción que había estado ausente toda la noche, verdadera admiración. Estaban aplaudiendo a la niña por su valentía, por su asombroso don. Estaban aplaudiendo la belleza y la verdad que había traído a esa sala fría y estéril. Carol sollozaba abiertamente con la mano cubriéndose la boca, sintiendo que el corazón le estallaba de amor y orgullo. Los aplausos continuaban, un homenaje ensordecedor a la pequeña que había enfrentado a un gigante y había vencido. Harrison Vanderbilt permanecía inmóvil en el ojo de la tormenta. Su rostro era una máscara de furia. El sonido de los aplausos era un asalto físico. Era un juicio. Era el sonido de que estaba perdiendo el control. Basta, rugió su voz apenas audible sobre el estruendo. Basta ya. Lentamente, a regañadientes, los aplausos se apagaron, reemplazados por un silencio tenso y expectante. Los invitados lo miraban, sus expresiones ya no eran serviles, sino inquisitivas, desafiantes. «¿Qué les pasa?», gruñó Harrison con la voz temblando de rabia. «Aplauden un acto de circo. Eso no fue un vals. Eso fue torpeza. No cumplió las condiciones de la apuesta», señaló con un dedo tembloroso a Emily. «El reto era bailar el vals con más gracia que mi esposa. Fracasó. La apuesta queda anulada. Y en cuanto a las consecuencias», lanzó una mirada venenosa a Carol. «Tú y tu hija hicieron un trato. Lo cumplirán. Arrodíllate». Una ola de conmoción y repugnancia recorrió a los presentes. Acababan de presenciar algo hermoso, algo trascendente, y la respuesta de Harrison era redoblar su crueldad. Había calculado mal la sala por completo. El hechizo de su poder estaba roto. «No lo creo, Harrison». La voz provenía del fondo de la sala. Era tranquila, autoritaria, y pertenecía a un hombre que no había hablado en toda la noche. El general Marcus Thorne, un general de 4 estrellas retirado y un miembro muy respetado de la vieja guardia de la ciudad, comenzó a avanzar. Era un hombre de casi 70 años con la postura recta como una vara, y ojos que habían visto lo peor de la humanidad sin pestañear. Era una de las pocas personas en Nueva York cuya influencia y reputación rivalizaban con la de Vanderbilt. Cuando hablaba, la gente escuchaba. «Esa niña mostró más gracia en 5 minutos de la que usted ha mostrado en toda su vida», dijo el general con voz fría como el acero. Se detuvo junto a Emily, colocando una mano protectora y gentil en su hombro. La miró y su severa expresión se suavizó por un momento. «Fue un gran espectáculo, jovencita. Tu abuelo estaría orgulloso». Emily lo miró con los ojos abiertos de sorpresa. «¿Conocía a mi abuelo, sí?», dijo el general con voz más suave. «Tuve el honor de servir con el sargento Frank Peterson. Fue uno de los mejores hombres que conocí. Salvó mi vida y la de otros 5 hombres durante la batalla de Fallujah. Corrió bajo el fuego enemigo sin preocuparse por su propia seguridad para sacarnos de un vehículo en llamas. Fue condecorado con la medalla de honor por su valentía». Volvió su mirada penetrante a Harrison Vanderbilt. Ahora su voz estaba impregnada de una furia tranquila y mortal. Ese hombre, Harrison, fue un héroe, un verdadero héroe estadounidense. Y usted, un matón arrogante y despreciable, ha pasado la noche intentando humillar a su familia.
Intentó rebajar a su nuera y a su nieta frente a 200 personas para su propia y enfermiza diversión. La revelación golpeó la sala como un impacto físico. La pequeña que acababa de bailar para ellos no era cualquier niña. Era la nieta de un condecorado con la medalla de honor, una leyenda. La historia acababa de adquirir una nueva dimensión. La falta de respeto de Harrison ya no era solo una crueldad personal. Era un insulto a la memoria de un héroe nacional. El rostro de Harrison se había puesto pálido. Sabía por supuesto que el apellido de Carol era Peterson, pero era un nombre común. Nunca había hecho la conexión. Había pisado una mina que no sabía que existía. El general no había terminado. La apuesta continuó con voz resonante de autoridad. Era sobre la gracia. Y la gracia, señor Vanderbilt, no se trata de pasos perfectos de baile ni de vestidos caros. Se trata de dignidad bajo presión. Se trata de coraje frente a la crueldad. Se trata de honor. Bajo esa definición, esta niña no solo cumplió con las condiciones de su reto. Las ha superado de una manera que usted es claramente incapaz de comprender. Se volvió hacia la multitud silenciosa y atenta. Yo por mi parte creo que la apuesta fue ganada, y personalmente donaré los primeros $10 millones a la caridad que la señora Peterson elija. Antes de que las palabras hubieran salido por completo de su boca, la anciana filántropa que había iniciado los aplausos habló. Y yo donaré otros 5 millones. Una tercera voz gritó. Cuéntenme con 5 y luego otra y otra más. Fue una cascada. Las promesas comenzaron a volar desde cada rincón del salón de baile. Era una rebelión espontánea y abrumadora contra Harrison Vanderbilt. Sus invitados, las mismas personas cuya aprobación él ansiaba, estaban tomando partido pública y entusiastamente por su víctima. No solo estaban donando dinero, estaban emitiendo un voto, estaban votando contra él. En cuestión de minutos, las donaciones habían superado los 50 millones, luego los 75, y luego los 100. Estaban cumpliendo colectivamente con alegría la promesa que Harrison había hecho como una broma, convirtiendo su cruel apuesta en una asombrosa realidad. Harrison Vanderbilt se quedó solo en el centro de la sala. Su esposa se había escurrido discretamente hacia la multitud. Su rostro era un lienzo de incredulidad, furia, y por primera vez en su vida, una sensación desconocida, humillación absoluta y completa. El poder que había ejercido tan arrogantemente toda la noche había desaparecido. La sala, su sala, ya no le pertenecía. Pertenecía a la criada y a su hija. David Miller dejó de grabar. Ya tenía más que suficiente. En silencio envió el archivo a un amigo periodista en el New York Times con un simple mensaje: «No vas a creer esto». Emily permanecía junto al general, su pequeña mano ahora sosteniendo la de él. Miró a su madre, que estaba rodeada de personas que la felicitaban, mujeres con diamantes y seda, que ahora le tocaban el brazo y le decían lo orgullosa que debía de estar. Carol lloraba y reía al mismo tiempo. Su rostro estaba transformado por una alegría tan profunda que parecía borrar años de penurias. Entonces, Emily miró de nuevo a Harrison Vanderbilt. Ahora parecía pequeño, patético y aislado en su propio salón de baile brillante. Sintió una extraña punzada en el pecho. No era triunfo, era algo más cercano a la compasión. Su abuelo le había enseñado sobre la lucha, pero también le había enseñado sobre la victoria. Un verdadero soldado nunca se regodea pequeña, había dicho. Cuando la batalla termina, muestras respeto. Eso es lo que nos separa de los monstruos. Soltó la mano del general y cruzó el salón una última vez. Se detuvo a unos pasos del multimillonario que había intentado destruir a su familia. Harrison la miró hacia abajo con los ojos llenos de odio venenoso. «¿Qué quieres?», escupió. Emily no respondió de inmediato. Simplemente lo miró, su mirada clara y firme. Luego hizo algo que nadie esperaba. Hizo una reverencia. Fue una reverencia pequeña, simple, perfecta, un gesto de respeto tradicional. «Gracias, señor Vanderbilt», dijo con voz suave pero clara. «Ha ayudado a mucha gente esta noche».
Y con ese último devastador acto de gracia le dio la espalda y se alejó dejándolo ahogarse en las ruinas de su propia creación. La batalla había terminado. La pequeña soldado había vencido. El gran salón de baile que apenas una hora antes había sido un escenario del poder de Harrison Vanderbilt, ahora era la escena de su caída. Los invitados, sus invitados, ya no lo miraban a él. Estaban agrupados alrededor de Carol y Emily, con chequeras y teléfonos en mano cumpliendo sus promesas. El general Thorne permanecía de guardia como un centinela. Su presencia era un escudo claro e inamovible, alrededor de la madre y la hija. El señor Davis, el gerente del hotel que había estado aterrorizado de Harrison hasta hacía muy poco, ahora se movía con aire solícito, ofreciendo a Carol una silla cómoda y trayendo a Emily un vaso de limonada. Sus acciones eran una clara señal de dónde se encontraba ahora la lealtad del hotel. Harrison permanecía clavado en su lugar, una estatua de ira impotente. Observaba cómo su universo cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. El aire antes cargado de deferencia hacia su nombre, ahora estaba lleno de susurros que picaban como avispas. Vergonzoso hijo de un héroe. Viste su cara bien, merecido. Cada frase era un pequeño golpe de martillo contra el frágil ego de un hombre que nunca había conocido otra cosa que adoración. Intentó salvar la situación. Se acercó al grupo más grande intentando una risa jovial y desdeñosa. Bueno, parece que nuestro pequeño evento de caridad fue más exitoso de lo que jamás imaginé. Tronó con la voz tensa. ¿Quién iba a pensar que el baile de una criada podría ser tan rentable? Nadie rió. La multitud simplemente se apartó dándole la espalda, creando un muro silencioso y en movimiento que lo excluía por completo. Era un fantasma en su propia fiesta. El mensaje era claro. Su dinero ya no podía comprar respeto. Beatrice, su esposa, apareció a su lado. Su rostro era una máscara helada de furia. «Nos has convertido en el hazmerreír, Harrison», sisió con voz baja y venenosa. «Tú y tus juegos patéticos y brutales. No solo te humillaste a ti mismo, me humillaste a mí. Nuestro nombre estará manchado por la mañana. Son unos necios». Él gruñó de vuelta tomando una copa de champaña de una bandeja que pasaba. En una semana se habrán olvidado de todo. Volverán arrastrándose. ¿De veras?, preguntó ella con voz gélida. ¿O estarán haciendo fila para hacer negocios con el general Thorne y su nueva protegida, la heroica huérfana de la hija del mejor soldado de América? No solo perdiste un salón imbécil, perdiste la narrativa. Dio media vuelta y se marchó dejándolo completamente solo en un mar creado por él mismo. Mientras tanto, el general Thorne estaba haciendo arreglos. Había llamado discretamente a su chofer personal y preparado una salida privada para Carol y Emily a través de un ascensor de servicio. Un equipo de su fundación ya estaba al teléfono con Carol, guiándola con paciencia en el proceso de crear un fideicomiso para los fondos donados. La suma había alcanzado oficialmente los $127 millones. «Necesitamos llevarlas a casa a usted y a su hija», le dijo el general a Carol con voz amable pero firme. «La prensa llegará pronto. Lo mejor es que no estén aquí cuando aparezcan». Carol, aún aturdida, solo pudo asentir. Los acontecimientos de la noche le parecían un sueño surrealista. Miró a Emily, que ahora estaba sentada junto a la anciana filántropa, explicándole con calma una de las historias de baile favoritas de su abuelo. Parecía completamente imperturbable ante el torbellino de atención. Había hecho lo que se había propuesto, proteger a su madre. Para ella la batalla había terminado. David Miller se acercó al general. «Señor, el coche está esperando abajo. Yo las acompañaré». «Gracias, David», respondió el general estrechando su mano con firmeza. «Hiciste algo bueno esta noche. Frank también estaría orgulloso de ti». Luego se agachó frente a Emily. «Señorita», dijo, «eres una persona extraordinaria. Tengo la sensación de que esto es solo el comienzo de tu historia». Emily sonrió una sonrisa genuina por primera vez en toda la noche. «Gracias, señor, por ayudar a mi mamá». «Tiene una buena hija», replicó el general con los ojos arrugándose en las comisuras. «Es la mejor ayuda que podría pedir».
Escoltadas por David, Carol y Emily, salieron del salón de baile dejando atrás el caos brillante y la furia contenida de Harrison Vanderbilt. Tomaron el ascensor de servicio hasta el garaje del sótano. El silencio era un marcado contraste con el ruido de arriba. Al salir al aire fresco de la noche, la realidad de lo ocurrido comenzó a asentarse. No hablaron durante el trayecto a casa en el lujoso coche del general. Carol simplemente sostuvo la mano de Emily acariciando con el pulgar los pequeños y firmes dedos de su hija. Los números, las donaciones, la ovación de pie, todo parecía secundario. Lo único que brillaba con claridad en su mente era la imagen de su hija pequeña y desafiante, saliendo de las sombras para defenderla. El monstruo de la deuda que había perseguido sus vidas, que había despertado a Carol, noche tras noche con sudores fríos, había sido derrotado, no por un príncipe ni una hada madrina, sino por una niña de 10 años con relámpagos en los pies y acero en la columna. Cuando llegaron a su pequeño apartamento en el tercer piso, el lugar se veía exactamente igual, pero todo era distinto. El sofá gastado, el grifo que goteaba la pila de facturas médicas impagas sobre la mesa de la cocina, habían perdido su poder. Eran solo cosas, no amenazas. Carol arropó a Emily en la cama, subiendo la manta fina hasta su barbilla. «Fuiste tan valiente esta noche, cariño», susurró con la voz cargada de emoción. «Nunca he estado tan orgullosa en toda mi vida». Emily la miró con los ojos pesados de sueño. «Te quiero, mamá», murmuró. «Yo también te quiero, mi pequeña bailarina», respondió Carol besándole la frente. «Más que a todas las estrellas del cielo». Se quedó un largo rato en la puerta observando a su hija dormir. Luego caminó hasta la mesa de la cocina, recogió la aterradora pila de facturas y con un sentido de ceremonia las arrojó a la basura. Era el comienzo de una nueva vida. A las 8 de la mañana siguiente, la historia estaba en todas partes. El video que David Miller había enviado a su amigo periodista no solo había sido publicado, había explotado. Era la noticia principal en cada sitio web, cada programa matutino, cada plataforma de redes sociales. El titular en el New York Times decía: «La locura de Vanderbilt multimillonario, humillado por la hija de una criada en un baile benéfico de 127 millones». El video era devastador. Mostraba la crueldad de Harrison en un detalle crudo e innegable. Sus palabras burlonas, su chantaje público, su intento furioso de negar la victoria de Emily. Todo estaba allí para que el mundo lo viera. En contraste, la tranquila dignidad de Emily y su danza sobrecogedora y emocional resultaban aún más poderosas en pantalla. Internet se enamoró de ella. Fue apodada la niña del vals Vanderbilt, un símbolo de valentía y gracia. Se crearon memes, el rostro furioso de Harrison, al lado del semblante sereno de Emily, con leyendas como Gracia bajo fuego y La verdadera riqueza. La reacción contra Harrison Vanderbilt fue inmediata y catastrófica. El precio de las acciones de Vanderbilt Holdings se desplomó un 30% al sonar la campana de apertura. Los patrocinadores de la gala de la Fundación Vanderbilt comenzaron a retirar su apoyo emitiendo comunicados públicos condenando el comportamiento aberrante del señor Vanderbilt. Los consejos de administración de 3 grandes corporaciones en las que ocupaba un puesto convocaron reuniones de emergencia. Al mediodía se le había pedido que renunciara a todos ellos. Su mundo social se evaporó. Las invitaciones fueron rescindidas. Las llamadas no fueron devueltas. Los amigos poderosos que se habían reído de sus crueles bromas la noche anterior ahora se distanciaban públicamente de él, tratándolo como una plaga. En el brutal y despiadado cálculo de la opinión pública, Harrison Vanderbilt se había convertido en un lastre. Ya no era un rey, era un paria. Para Carol y Emily, el mundo también se había puesto patas arriba, pero de la manera más maravillosa. Su pequeño edificio de apartamentos estaba sitiado por furgonetas de noticias. Ramilletes de flores de admiradores anónimos abarrotaban el pasillo. El general Thorne les había proporcionado un abogado y un asesor financiero, que ahora se encargaban de la avalancha de solicitudes y de la logística de la recién creada Fundación Gracia Peterson. Carol, con la orientación del general,
Había elegido la causa. La misión de la fundación sería proporcionar ayuda económica a familias hundidas por deudas médicas y financiar programas artísticos específicamente de danza para niños desfavorecidos. La historia había tocado una fibra sensible en todo el país, y las donaciones del público comenzaron a llegar aumentando aún más el fondo de la fundación. La vida cambió en 1000 formas grandes y pequeñas. Lo primero que hizo Carol fue renunciar a su trabajo en el hotel, presentando una carta simple y digna. Luego pagó hasta el último centavo de sus deudas. Por primera vez en años, sintió cómo se levantaba el peso aplastante de sus hombros. Podía respirar otra vez. Se mudaron de su pequeño y estrecho apartamento a una casa cómoda y soleada en un barrio tranquilo con un pequeño patio trasero. No era una mansión, pero para ellas era un palacio. La característica más importante de la nueva casa era una sala con piso de madera pulida y una pared de espejos. Era el estudio de danza de Emily. A Emily le ofrecieron becas en todas las escuelas de danza prestigiosas del país, desde Juilliard hasta la School of American Ballet. Pero después de visitar varias tomó una decisión que sorprendió a todos. Eligió una escuela más pequeña y menos famosa, dirigida por una exprima ballerina rusa retirada llamada Madame Anna Volkov. Madame Volkov era conocida por centrarse no solo en la técnica, sino en la narración emocional a través de la danza, lo mismo que el sargento Peterson había inculcado en Emily. Cuando se conocieron, la anciana observó a Emily bailar durante 10 minutos en silencio. Luego simplemente dijo: «Tienes un alma vieja, niña. No bailas para impresionar. Bailas porque debes hacerlo. Este es un don raro. Te enseñaré a protegerlo». Emily floreció bajo la tutela de Madame Volkov. Aprendió la disciplina del ballet clásico, la libertad de la danza moderna y los ritmos intrincados de una docena de otros estilos. Pero nunca perdió el núcleo emocional crudo de las enseñanzas de su abuelo. Su danza era una fusión única de precisión militar y gracia sobrecogedora, un estilo suyo y solo suyo. Se mantuvo con los pies en la tierra a pesar de la fama. El general Thorne actuaba como una figura de abuelo, protegiéndola del peor acoso mediático y asegurándose de que tuviera una infancia lo más normal posible. Iba a la escuela, hacía amigos, hacía su tarea y pasaba sus tardes y fines de semana en su estudio vertiendo toda la alegría, el dolor y la maravilla de su joven vida en sus movimientos. El mundo la veía crecer. De vez en cuando aparecían noticias mostrándola ganando competencias, su talento floreciendo en algo verdaderamente de nivel mundial. Nunca concedió entrevistas sobre aquella noche en el hotel, pero no le hacía falta. Su danza lo decía todo. Hablaba de la fuerza nacida de la dificultad de la belleza, encontrada en lugares inesperados del poder silencioso e inquebrantable de un corazón amoroso. Y Harrison Vanderbilt desapareció de la vida pública. Él y Beatriz se divorciaron. Vendió su empresa con una enorme pérdida y se retiró a una isla privada, un rey en un reino de uno. A veces, tarde en la noche, cuando las noticias mostraban un clip de la ahora adolescente Emily Peterson, surcando un escenario, la miraba con el rostro marcado por una mezcla de resentimiento y una extraña admiración a regañadientes. Había intentado hacerla pequeña, pero en cambio, la había hecho ilimitada. Quiso demostrar que la gracia era producto de la riqueza, pero ella demostró que era producto del alma. Se había burlado prometiendo darle 100 millones, y al final, eso fue exactamente lo que le costó. Había perdido una fortuna, pero había perdido mucho más. Había perdido su nombre, su poder, y aquello que nunca podría recuperar su historia porque su historia ya no le pertenecía. Era y siempre sería una nota al pie en la historia de la niña que bailó. 5 años después, el escenario del Teatro de la Ópera Metropolitana estaba a oscuras. Un único foco cortaba la negrura iluminando una figura solitaria en el centro. Ya no era una niña, sino una joven de 17 años. Emily Peterson se había hecho a la medida de las descripciones que su abuelo había hecho de ella. El relámpago en sus pies era ahora un poder controlado y explosivo que cautivaba al público de todo el mundo.
El acero en su columna se mostraba en su postura impecable, su confianza inquebrantable y su dominio del escenario. Aquella noche se estrenaba su primera producción original, un ballet de larga duración, que ella misma había coreografiado. Se titulaba La última resistencia. En el patio de butacas, Carol observaba desde la primera fila sentada entre el general Thorne y una radiante Madame Volkov. Carol era otra mujer ahora. Las líneas de agotamiento en su rostro habían sido reemplazadas por un suave resplandor de propósito y paz. Era la respetada directora de la Fundación Peterson Grace, una organización que en solo 5 años había ayudado a miles de familias a escapar de la prisión aplastante de la deuda médica. También había creado y financiado docenas de estudios, gracias a escuelas de danza gratuitas en barrios empobrecidos de todo el país, asegurando que los niños con un don nunca lo perdieran por falta de dinero. Ya no era invisible, era una fuerza de bien. Su fuerza callada ahora se amplificaba tocando innumerables vidas. El ballet comenzó. Era la historia de aquella noche contada no con palabras, sino con el lenguaje universal del movimiento. El primer acto retrataba un mundo de ángulos fríos y duros y figuras arrogantes pavoneándose en disfraces relucientes. El bailarín principal, que representaba a Harrison Vanderbilt, era un torbellino de movimientos agresivos y dominantes. Su coreografía era una crítica brillante y mordaz al poder vacío. La corte de bailarines que representaba a los invitados se movía como marionetas, sus acciones dictadas por el líder. Entonces entró en escena una pequeña bailarina solitaria. Se movía con una gracia silenciosa y eficaz, limpiando los objetos dejados por los demás. Era la criada. Otra bailarina, que interpretaba a la joven Emily, observaba desde las sombras. El público estaba en silencio, completamente absorto. Llegó la escena crucial, la confrontación. La música, una potente partitura moderna compuesta especialmente para el ballet, se hinchó con tensión dramática. Cuando el personaje Vanderbilt dirigió su furia contra la criada, la bailarina que representaba a Emily dio un paso adelante. La música se detuvo. Un único violín inquietante comenzó a tocar Amazing Grace. Entonces Emily Peterson bailó. Bailó la historia del gorrión caído. Bailó la historia del soldado solitario. Bailó la historia del dolor de su madre y de su propio amor feroz y protector. Era la misma danza de aquella noche en el salón, pero era más profunda, más rica, imbuida de 5 años más de vida, de entrenamiento y de entendimiento. Fue una obra maestra de narración emocional en el vasto escenario del Met. Su actuación no fue solo un recuerdo personal. Se convirtió en un himno universal de desafío contra la crueldad, de esperanza, contra la desesperación. Cuando la nota final se desvaneció y Emily permaneció erguida y triunfante bajo ese único foco, el silencio se mantuvo un instante. Después, el teatro explotó. El aplauso fue una fuerza física, una ola sonora, que pareció sacudir los cimientos del edificio. Fue un rugido de reconocimiento, de admiración, de amor. Lluvias de rosas cayeron sobre el escenario. Detrás del telón, tras la 17ª llamada a saludar, Emily fue abrazada por su madre. «Estaría tan orgulloso de ti», susurró Carol con los ojos brillantes. No solo por el baile, sino por la historia. El general Thorne, con los ojos visiblemente húmedos, le apretó el hombro. «Lo honraste esta noche, Emily. Honraste a todos ellos». Una semana después llegó una carta a la Fundación Peterson Grace. Estaba dirigida a Emily. El sobre era de papel barato y con matasellos de un pequeño pueblo olvidado del Caribe. La caligrafía en el interior era temblorosa, casi irreconocible. «Señorita Peterson, va un reportaje sobre su ballet en las noticias». Mostraron un fragmento de su actuación. Fue extraordinario. «Vivo una vida muy tranquila ahora. El mundo me ha olvidado y eso es lo mejor. Durante mucho tiempo estuve consumido por una amargura tan profunda que pensé que me destruiría. Perdí todo lo que valoraba: mi dinero, mi nombre, mi esposa, mis supuestos amigos. Merezco haberlo perdido todo». Lo que no entendí aquella noche y durante muchos años después fue que había perdido lo más importante mucho antes de conocerte. Había perdido mi propia humanidad.
En mi mundo, las personas eran objetos, herramientas para ser usadas en mi propio avance y entretenimiento. La bondad era una debilidad. La crueldad era una forma de poder. Tú me enseñaste a mí y al mundo entero lo equivocado que estaba. Tu danza aquella noche no fue un ataque. Fue una lección. No fui un alumno digno en ese momento, pero los años tienen una manera de obligarte a aprender. No escribo esta carta pidiendo tu perdón. Eso es algo que no tengo derecho a pedir. Escribo simplemente para reconocer una verdad que me ha tomado toda la vida comprender. La gracia no es algo que se pueda comprar. Es algo que debes construir dentro de ti, a menudo desde las cenizas de tus propios errores. Tu danza me mostró eso. Gracias sinceramente. H. Vanderbilt Emily leyó la carta 2 veces, y luego se la entregó a su madre. Carol la leyó con una expresión pensativa. Parece dijo en voz baja que incluso un gorrión caído puede aprender a volar de nuevo. Emily dobló la carta y la guardó. No sintió triunfo ni satisfacción, solo una tranquila sensación de cierre. El último fantasma de aquella noche había sido puesto a descansar. Al día siguiente, Emily estaba en uno de los nuevos estudios Grace de la Fundación en el Bronx. No estaba allí como estrella, sino como maestra. Se movía entre un grupo de niños de 10 años con ojos muy abiertos, ajustando la postura de una niña pequeña, ofreciendo una palabra de aliento a un niño tímido en la parte de atrás. Les estaba mostrando los primeros pasos de una rutina sencilla. Era un baile que su abuelo había creado para ella años atrás. Era una historia sobre plantar una semilla en un suelo duro y cuidarla con paciencia y amor, hasta que contra todo pronóstico creciera en algo hermoso y fuerte. Mientras los niños bailaban, sus rostros iluminados con la pura y sencilla alegría del movimiento, Emily los observaba con el corazón lleno. Esto comprendió era la verdadera victoria. No eran los aplausos ni la fama. No era la caída de un hombre cruel. Era esto. Era transmitir el don. Era asegurar que el legado del sargento Frank Peterson Sr., un legado de valor, integridad y gracia bajo fuego, viviera no solo en un ballet famoso en el mundo, sino aquí en los pies esperanzados de una nueva generación de bailarines. La batalla se había ganado aquella noche en el salón de baile, pero la historia, su historia compartida sería contada para siempre. En cada niño que encontrara su fuerza, en cada familia, levantada de la desesperación, en cada nota de un himno conmovedor, que prometiera que incluso cuando estás perdido, aún puedes ser hallado. La danza continuaría, y ahí terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas historias, espero que te dé la oportunidad de salir de lo cotidiano y simplemente dejarte llevar un poco. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Tal vez relajándote después del trabajo en un viaje nocturno, o simplemente descansando. Déjame un comentario. En serio los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a cruzarnos, dar me gusta y suscribirte hace una gran diferencia. Siempre estamos intentando mejorar nuestras historias, así que siéntete libre de dejar